Buenos días, doctora Juana Vilma Delgado Delgado. Somos del grupo 5 de Biología y vamos a presentarles una exposición sobre el tema Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin. Nuestro grupo está constituido por 5 integrantes: Cristina Portillo, Zulma López, Diana Sánchez, Lucía Gómez y mi persona. Para comenzar, vamos a dar una introducción general y el fracaso de la educación tradicional. Bueno, Edgar Morin inicia este capítulo afirmando que uno de los grandes errores de la educación contemporánea es haber olvidado enseñar lo más fundamental, que significa ser humano. La educación actual tiende a separar los saberes, a dividir el ser en disciplinas aisladas, biología, historia, literatura, física, sin enseñar la unidad compleja del ser humano. Este fragmento del conocimiento impide que los estudiantes se comprendan y asimismo el mundo de manera integral. Morin denuncia que forma gente capacitada técnicamente pero incapaz de pensar con profundidad sobre su existencia, sus relaciones o su responsabilidad con la vida y el planeta. Frente a esto, él propone una transformación radical. Él dice que la educación debe priorizar la enseñanza de la condición humana como un eje central del proceso formativo. Enseñar al ser humano que no significa solo hablar de su cuerpo o su cultura, sino integrar lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural y lo histórico en una sola mirada. Este enfoque exige superar la lógica fragmentaria de las disciplinas y construir una comprensión holística. Según Morin, solo entendiendo al ser humano en su complejidad se podrá fomentar una ética de comprensión solidaria y responsabilidad. Este llamado no es solo intelectual, es ético. Enseñar la condición humana es enseñar el respeto por uno mismo y por los otros, incluso también por el planeta. Morin destaca que esta enseñanza debe empezar desde la infancia y continuar durante toda la vida. Comprender la unidad y diversidad del ser humano es indispensable para resolver conflictos, valorar la vida y construir la civilización más consciente y justa. Esta es, para Morin, una de las tareas más urgentes de la educación del futuro. Morin recuerda que más allá de la mente y la cultura, somos seres físicos. Estamos sujetos a las leyes de la materia. Necesitamos aire, comida, calor, descanso. Nuestra biología no puede ignorarse ni separarse de nuestra humanidad. Sin embargo, muchas veces la educación olvida esta realidad material. Educar la condición física es enseñar que el cuerpo no es solo un objeto, sino el vínculo de nuestra vida, nuestra experiencia y nuestra inteligencia. Esto implica fomentar el autocuidado, la salud, el equilibrio emocional y también comprender que la física y la biología no son conocimientos técnicos aislados, sino parte de lo que somos. La condición cósmica. El ser humano es producto de una historia cósmica de miles de millones de años. Los elementos que componen nuestro cuerpo nacieron en el corazón de las estrellas. Nuestra existencia es un punto dentro de un proceso evolutivo inmenso, donde el azar y la organización han creado galaxias, sistemas solares y finalmente vida. Educar en esta conciencia cósmica no es una simple lección de astronomía, sino una forma de enseñar humildad, conexión y maravilla. Saber que venimos del cosmos nos permite comprender que no somos el centro del universo, sino una parte de él, y por tanto debemos actuar con responsabilidad y respeto por todo lo que existe. La condición física. Morin recuerda que más allá de la mente y la cultura, somos seres físicos. Estamos sujetos a las leyes de la materia. Necesitamos aire, comida, calor, descanso. Nuestra biología no puede ignorarse ni separarse de nuestra humanidad. Sin embargo, muchas veces la educación olvida esta realidad material. Educar la condición física es enseñar que el cuerpo no es solo un objeto, sino el vínculo de nuestra vida, nuestra experiencia y nuestra inteligencia. Esto implica fomentar el autocuidado, la salud, el equilibrio emocional y también comprender que la física y la biología no son conocimientos técnicos aislados, sino parte de lo que somos.
La condición terrestre, además de ser materia, somos vida terrestre. Nuestra existencia depende de los ecosistemas, del agua, del clima y de la biodiversidad. Mori insiste en que la educación debe integrar una conciencia ecológica profunda, enseñando que el planeta no es una cosa que usamos, sino nuestra casa común, nuestra raíz vital. La crisis ambiental que enfrentamos demuestra que hemos roto el lazo con la tierra. Por eso, la educación debe formar personas que respeten, protejan y se sientan parte de la naturaleza. Enseñar la condición terrestre es enseñar a vivir con responsabilidad ecológica y con sensibilidad hacia todo lo vivo. La condición física. Morin recuerda que más allá de la mente y la cultura somos seres físicos. Estamos sujetos a las leyes de la materia. Necesitamos aire, comida, calor, descanso. Nuestra biología no puede ignorarse ni separarse de nuestra humanidad. Sin embargo, muchas veces la educación olvida esta realidad material. Educar la condición física es enseñar que el cuerpo no es solo un objeto, sino el vínculo de nuestra vida, nuestra experiencia y nuestra inteligencia. Esto implica fomentar el autocuidado, la salud, el equilibrio emocional y también comprender que la física y la biología no son conocimientos técnicos aislados, sino parte de lo que somos. La condición humana. Finalmente, Morin habla de la síntesis de todas estas dimensiones. Ser humano significa ser un modo donde se cruzan lo cósmico, lo físico, lo biológico, lo cultural, lo social y lo histórico. La educación no puede seguir separando estas esferas. Es necesario enseñar al ser humano como una totalidad compleja, una unidad de múltiples dimensiones. Esta comprensión permite que el estudiante conozca mejor a sí mismo y se entienda la riqueza y la fragilidad de lo humano. Enseñar la condición humana es enseñar que somos seres inacabados, con capacidades de crear, de amar, de destruir y de transformar. Solo así la educación será verdaderamente humanizadora. Buenos días, mi nombre es Zulma López y les voy a hablar sobre lo humano del humano. Unidualidad, bucle, cerebro, mente, cultura, razón, afecto, impulso, individuo, sociedad y especie. Después de presentar los vínculos fundamentales del ser humano con el universo, el cuerpo y la tierra, la vida, Morin se enfoca en explicar que constituye lo esencial de lo humano en sí. Rechaza la idea de que el ser humano pueda ser explicado por una sola dimensión, como la razón de la cultura, y propone que lo humano debe entenderse como un tejido de interacciones complejas. Aquí introduce varios bucles, los circuitos de retroalimentación, que permiten pensar lo humano desde su complejidad. Unidualidad. Morin afirma que el ser humano no es unidad simple, sino una unidad dual. Al mismo tiempo, cuerpo y mente, razón y emoción, individuo y colectivo. Esta tensión no debe ser negada ni reducida, sino reconocida como constitutiva de la condición humana. La educación ha tendido a privilegiar solo un lado, por ejemplo, la razón sobre la emoción, empobreciendo la experiencia y comprensión de la vida. Enseñar la unidualidad es enseñar a pensar en la paradoja, en la contradicción, en la convivencia del opuesto, lo cual es indispensable para comprenderse a uno mismo y convivir con los demás. El bucle cerebro, mente, cultura. Este bucle explica que la mente no puede existir sin el cerebro, pero tampoco el cerebro puede desarrollarse sin cultura, y a su vez la cultura se transforma por medio de la mente humana. Este circuito dinámico demuestra que el pensamiento humano no surge de manera aislada, sino como resultado de una interacción entre la biología, la experiencia interior y la transmisión cultural. La educación debe mostrar este proceso como una construcción mutua entre naturaleza y cultura. Entender este bucle permite valorar la importancia del contexto, el aprendizaje, la tradición y la creatividad personal en la formación. El bucle cerebro, mente, cultura. Este bucle explica que la mente no puede existir sin el cerebro, pero tampoco el cerebro puede desarrollarse sin cultura, y a su vez la cultura se transforma por medio de la mente humana. Este circuito dinámico demuestra que el pensamiento humano no surge de manera aislada, sino como resultado de una interacción entre la biología, la experiencia interior y la transmisión cultural. La educación debe mostrar este proceso como una construcción mutua entre naturaleza y cultura. Entender este bucle permite valorar la importancia del contexto, el aprendizaje, la tradición y la creatividad personal en la formación de la mente. El bucle cerebro, mente, cultura. Este bucle explica que la mente no puede existir sin el cerebro, pero tampoco el cerebro puede desarrollarse sin cultura, y a su vez la cultura se transforma por medio de la mente humana.
Este circuito dinámico demuestra que el pensamiento humano no surge de manera aislada, sino como resultado de una interacción entre la biología, la experiencia interior y la transmisión cultural. La educación debe mostrar este proceso como una construcción mutua entre naturaleza y cultura. Entender este bucle permite valorar la importancia del contexto, el aprendizaje, la tradición y la creatividad personal en la formación de la mente. El bucle individuo, sociedad y especie. Todo ser humano es simultáneamente un individuo único, un miembro de una sociedad y un representante de la especie humana. Morin subraya que la educación debe enseñar esta triple pertenencia. El individuo necesita a la sociedad para desarrollarse, pero también tiene la capacidad de transformarla. Y al mismo tiempo compartimos con toda la humanidad un destino común, biológico, histórico y planetario. Este bucle ayuda a comprender la interdependencia entre lo personal, lo colectivo y lo global. Educar en este sentido permite formar ciudadanos que piensen en sí mismos, en su comunidad y en el futuro de la humanidad. Buenos días, mi nombre es Diana Sánchez y les hablaré sobre unitas múltiplex, unidad y diversidad humana. Subtemas: campo individual, campo social, diversidad cultural, sapiens más demens, homons complexus. En esta sección, Edgar Morin insiste en una idea central: la humanidad es una y diversa al mismo tiempo. No hay contradicción entre unidad y pluralidad. Cada ser humano es único, pero también está profundamente vinculado a otros por la sociedad, la cultura y la especie. La educación debe enseñar a comprender esa unidad múltiple para superar tanto los fanatismos individualistas como los dogmas colectivos. Morin desarrolla esta idea a través de 5 subtemas que se conectan entre sí. Campo individual. Cada persona posee una identidad singular e irrepetible. La educación debe favorecer el desarrollo de esa individualidad, ayudando a que cada estudiante se conozca, se valore y encuentre sentido a su vida. Sin embargo, Morin advierte que la exaltación del individuo puede llevar al egoísmo si no se le vincula con el otro. Ser individuo no significa ser aislado, sino ser parte de una red de relaciones. La educación debe promover tanto la autonomía como la responsabilidad. El respeto a la identidad individual es el punto de partida para una convivencia respetuosa y creativa. Campo social. El ser humano no puede existir sin sociedad. Nacemos, aprendemos, hablamos y actuamos dentro de una estructura social. La educación debe enseñar cómo funciona esa estructura, cómo influye en nuestras decisiones y cómo podemos transformarla. Morin propone una educación cívica, crítica, que permita comprender la historia, las instituciones, los medios de comunicación y las dinámicas del poder. Educar en el campo social es enseñar a vivir con otros, a resolver conflictos, a ejercer derechos y a asumir deberes. Sin este aprendizaje, la libertad individual corre el riesgo de volverse irresponsable socialmente. Diversidad cultural y pluralidad de individuos. La humanidad se expresa en múltiples culturas, lenguas, religiones, tradiciones. Esta diversidad no debe verse como amenaza, sino como una riqueza compartida. La educación debe enseñar a valorar otras culturas, no desde la superioridad ni desde el relativismo absoluto, sino desde el diálogo. Comprender otras formas de vida ayuda a superar prejuicios, combatir el racismo y construir la paz. Morin subraya que la identidad se enriquece en contacto con lo diferente. Enseñar la diversidad cultural es fomentar personas abiertas y tolerantes y comprometidas con la convivencia global. Sapiens más demens. Una de las ideas más provocadoras de Morin es que el ser humano es al mismo tiempo Homo sapiens, sabio, y Homo demens, loco. Somos capaces de razón, ciencia y belleza, pero también de violencia, fanatismo y destrucción. Conclusión: el sentido profundo de enseñar la condición humana. En esta última parte de este capítulo, Morin refuerza su llamado. La educación debe reconectarnos con nuestra humanidad. Esto implica no solo enseñar conocimientos, sino formar conciencia, ética, sensibilidad, pensamiento crítico y sentido del otro. Enseñar la condición humana no es asignatura más, sino una tarea transversal que debe atravesar todo el proceso educativo. Es formar personas que comprendan a sí mismas, que comprendan a los demás, que actúen con responsabilidad en el mundo. Morin señala que el siglo XXI enfrenta desafíos sin precedentes: crisis ambiental, desigualdad global, desarraigo existencial, avance tecnológico sin ética. Para responder a estos desafíos no basta más tecnología o más especialización. Lo que necesitamos es una nueva educación que nos enseñe al ser humano en el sentido más amplio y profundo. Una educación
que una la conciencia y la ciencia, el saber con el sentir, el conocimiento con la compasión. En este contexto, enseñar la condición humana se convierte en un acto de resistencia y esperanza. Es resistir a la deshumanización, al individualismo extremo, a la indiferencia frente al sufrimiento del otro. Y es también una esperanza de formar generaciones más lúcidas, más empáticas, más capaces de transformar el mundo. Como dice Morín, educar la condición humana es educar para la vida. Esta tarea, lejos de ser secundaria, es la más urgente y esencial para el futuro de la humanidad. Y eso fue todo por nuestra exposición. Espero haya disfrutado de nuestra presentación. Gracias.